En el episodio de hoy vamos a conversar de un tema que me apasiona y es un tema que le tiene que apasionar a cada deportista que haga pues deportes de fondo, bien sea atletismo, bien sea ciclismo y natación. Querida audiencia, bienvenida a otro episodio de Cuida tu Salud, un espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. Hablaremos de algo que solemos escuchar mucho, que son las famosas zonas, pero que no todos llegamos a profundizar qué es lo que hay detrás de ellos. O sea, cuando estamos corriendo, ¿por qué nos cansamos antes? Porque a veces tenemos picazones en los músculos, la falta de aire y demás. Y eso se debe a algo que se llama el umbral de lactato. Mi nombre es Diego Santos y nos acompaña el doctor Eric Bejarano, quien es médico especializado en medicina del deporte de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Bejarano, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un placer estar acá. Bueno, antes de empezar a hablar del umbral de lactato, usted llega a esta rama de la medicina porque es deportista y sufrió mucho y dijo, bueno, yo tengo que entender esto y termina en esto, ¿o por qué termina en este campo? En realidad siempre me ha apasionado el deporte. Digamos que la manera de donde pude conseguir esas dos grandes pasiones, que era la medicina y era el deporte, fue precisamente encontrando esta especialidad en específico. Y practico ciclismo desde hace mucho tiempo y quise ahondar toda la fisiología y todo alrededor de ese gran mundo que es el ejercicio y el deporte. Entonces mi decisión fue ser médico del deporte. Y ya entrando en materia, ¿qué es el umbral del lactato? Bueno, umbral en fisiología es un límite. Todo cuerpo tiene un límite. Y si sabemos muy bien o conocemos muy bien cuál es nuestro límite, podemos establecer mejoras tanto en salud como en rendimiento. Entonces, el umbral del lactato es un límite en donde sabemos cómo está funcionando nuestro metabolismo con una carga exterior, que es en este caso el ejercicio y pues el deporte. Y ese umbral usted lo mide, ¿cómo? Mientras usted está corriendo, haciendo cicla, lo mide pues, con el reloj. No, O esa el sensación. lactato es un bioquímico, es una sustancia que está en nuestro cuerpo que se produce con base en el metabolismo de los sustratos energéticos que tenemos. Nosotros utilizamos unos sustratos energéticos para generar energía y que el músculo se pueda mover. El producto de ese metabolismo, de esos sustratos energéticos, nos da la idea de cómo está respondiendo nuestro cuerpo a esa carga que se le está imponiendo. Uno de los, digamos que, metabolitos más estudiados en deporte es precisamente el lactato. Y medirlo en nuestro propio cuerpo nos va a dar la idea de cómo estamos respondiendo realmente al ejercicio. Pero ¿cómo se mide? Se mide en sangre, se mide con una muestra capilar que tomamos generalmente en el lóbulo. ¿Por qué el lóbulo? Porque es la zona mejor irrigada, o sea, que tiene muy buena vascularización y menos inervada, o sea, que tiene menos terminación nerviosa, entonces duele menos. Porque generalmente se puede hacer en el dedo, pero el dedo es muy bien inervado, entonces duele más. Es mucho más, digamos que complicado haciendo la prueba tomar una muestra en el dedo que tomarlo en el lóbulo de la oreja. Es una muestra capilar y medimos el lactato sanguíneo. Pero el resultado, ¿cómo es? O sea, usted llega al resultado de la prueba de lactato y ¿qué ve en el papel? Entonces, hay un dispositivo específico que se llama un lactómetro, que usted toma con una tirilla, toma la muestra del lóbulo, toma con una tirilla una gota del sitio donde hizo la punción, la introduce en el lactómetro y el lactómetro, gracias a un sistema de amperaje, sabe cuánto lactato está midiendo de la muestra capilar que usted tuvo. Es inmediato, el valor usted lo da e inmediatamente usted tiene su valor. Nosotros medimos el metabolismo de los carbohidratos, que el producto final es el lactato, y vamos midiendo el lactato a medida que usted va haciendo una prueba de esfuerzo que está diseñada para que vaya aumentando progresivamente. Ah, pero ojo, ¿son varios pinchazos entonces? No, es solo uno, esa es la ventaja. El lóbulo de la oreja, al funcionarlo, no es como el dedo, como está tan bien irrigado, como le mencionaba al principio, o sea, tiene muy buena vascularización, con una sola punción, simplemente usted después limpia muy bien en plena prueba,
hace como un ordeñamiento, esa es la palabra, ordeña para que salga la gota y con la tirilla toma la muestra y sabe inmediatamente el lactato sin tener que puncionar, sino o sea, ya... al principio, una nomás. Entonces, ¿cómo se mide el umbral? La punción es antes de que usted empiece el ejercicio, incluso antes de que empiece el calentamiento. Le tomo la muestra y sé cuál es su valor de lactato en reposo, que generalmente es menor de 1 o alrededor de 1. Y con base en eso, vamos a ir tomando lactato a diferentes cargas. Tengo que conocer cómo es su historial de deporte, qué cargas maneja usted, qué velocidades maneja usted, para poder saber y establecer un protocolo específico para usted y empezar a medir el lactato en estados estables. Se llama. Voy registrándolo. Si el lactato está por debajo de 2, 1, 1,5, quiere decir que está todavía en estado basal. Puedo ir aumentando la carga y viendo cómo se comporta, hasta que llega un momento en que se va a disparar, porque usted va a utilizar predominio de metabolismo de sustrato de carbohidratos, ya no va a utilizar grasas, porque la intensidad aumenta. O sea, y me imagino que cuando se estalla es donde el cuerpo ya le está diciendo... Ya le está diciendo, y ese es su umbral, ese es su límite, ¿sí? Por eso digo que umbral es un límite fisiológico. Entonces usted mide su límite y es individual, eso es para usted. Entonces usted sabe que esa va a ser el límite fisiológico para poder establecer las zonas. Con base en ese límite establecemos las zonas de entrenamiento. Uno le recomienda generalmente las 5 zonas. La primera zona es antes de llegar al primer límite, porque en realidad son 2 límites. El primer límite es cuando usted rompe lo basal, cuando empieza a aumentar el lactato. Y el segundo límite es cuando se dispara el lactato. Son 2 límites. Para los atletas profesionales esto es una prueba casi que obligatoria, porque sí, los ayuda a determinar su rendimiento y demás y a cuadrar ciertas cosas. Pero para los que somos amateur, ¿sí vale la pena hacérselo? Vale la pena porque, digamos que con la gran, oleada de gran fondos, sí, la moda, todo el mundo entrenando, digamos que una manera responsable de entrenar es buscar las mejores zonas para proteger la salud. Entonces antes se pensaba, umbral de lactato solo es una prueba de rendimiento para atletas élite, ¿sí? Un amateur no lo necesitaría porque ¿para qué? Sin embargo, se ha notado que los entrenamientos de muchos de los amateurs están mal dirigidos por eso, porque o entrenan muchísimo solamente en altas zonas, porque no están bien, digamos que, diseñados sus planes de entrenamiento, porque no hay una estructura objetiva que determine esas zonas. Entonces todo el mundo entrena a altas zonas. Entonces me voy a entrenar, tengo que ir hasta, es que yo entreno hasta, porque las sensaciones le dan para pensar que esa es su zona ideal para entrenar. ¿Sí? Y puede que aumente el riesgo de lesión, aumente el riesgo de deshidratación, aumente el riesgo de complicaciones de salud. Entonces, antes se pensaba que solo era rendimiento, solo era para atletas élite, pero ahora se sabe que conocer sus zonas hace que el riesgo de lesión disminuya, ¿sí? Y que usted disfrute más su deporte sin riesgo para su salud. Gran parte de las personas que practicamos deporte amateur de fondo estamos, no digo que mal entrenadas, pero están desperdiciando recursos considerablemente. Sí, porque posiblemente, porque yo digo, el trabajo de los entrenadores en el lactato los admiro, porque simplemente hacer un test maximal y con eso sacar las zonas es difícil. Se puede hacer, pero son con porcentajes, ¿sí? Puede que ese porcentaje sea 10 para Diego y sea 15 para Eric. Es muy diferente. Entonces, saberlo exactamente y lograr las adaptaciones más rápido y sin menor riesgo de lesión es, digamos, que un punto a favor de conocer nuestro propio umbral de lactato. Bueno, muy interesante, doctor, porque yo llevo 6 años en esto del running y nunca había escuchado del examen del umbral del lactato. ¿Es desconocimiento mío o de la gente que me rodea o ustedes sí han tenido como comunidad médica, no lo han socializado tanto como deberían? De pronto no se ha socializado tanto, es una prueba que es sí o sí un requisito para los deportistas de fondo. Running, ciclismo, para los deportistas élite es fundamental, porque con base en eso van a lograr muchos mejores resultados, tal vez porque la meta de ellos depende circunstancialmente de conocer muy bien su cuerpo y de eso depende su rendimiento. Y ahorita usted sabe que todos los atletas de alto rendimiento están así, muy pegaditos, son muy pocas las diferencias que hacen la diferencia entre el metal de la medalla, como dicen. Sí. Entonces, conocer esos detalles es muy importante. Y doctor, ya sabiendo la importancia de esto, ¿uno cómo se hace esta prueba? ¿Uno cómo acude a la fundación? ¿Cómo es como el proceso?
Nosotros en la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un servicio en el Laboratorio de Medicina del Ejercicio, donde tenemos médico del deporte, nutricionista del deporte, fisioterapia del deporte, que son, digamos que lo que estamos apostando, traerle al paciente o al deportista amateur lo que tiene un deportista de élite 24/7. Hay una línea telefónica específica para poder comunicarse, también se puede hacer por la página. Entonces, simplemente tiene que agendar su cita, iniciar con medicina del deporte y ahí empezar a hacer todo el proceso para poder llevar su prueba umbral de lactato sin ningún problema. Bueno, ¿y uno puede mejorar el umbral de lactato o el que uno tiene es no, el con el que esa se queda es otra y punto? cosa. Generalmente, antes, más o menos en los 80 y los 90, el consumo de oxígeno era el gold standard, lo que más se utilizaba para calcular zonas, para ver rendimiento. Pero el consumo de oxígeno depende mucho de la genética, depende mucho de la edad, depende mucho pues, sí, del entrenamiento, para ver un tiempo en que por más élite que sea y por más que entrene y lo haga de manera correcta, no va a subir su umbral, su consumo de oxígeno. El umbral de lactato, porque está estandarizado, ¿sí? No puede subirlo por más que entrene, puede aumentar el segundo umbral de ventilatorio para que sea muy pegado y eso mejora su rendimiento. O sea, las personas, un Egan Bernal, por ejemplo, un Miguel Indurain que tenían VO2 de 90, 95, una bestialidad, son casos sí, únicos. Tienen cosas genéticas. Es cosa genética, sí, no es que lo hayan preparado y lo hayan subido o sea, hasta tenían ahí. su genética, ¿sí? Y digamos claro, que pero llegar hasta esos niveles es por o sea, tiene que ver preparación, mucho. Pero cuando se superan la media y ya son excepcionales es por un tema genético. Definitivamente. O sea, hay un componente genético grande. Sí. Esto me lleva, hay muchas personas muy frustradas porque dicen yo entreno y entreno y entreno y nada que mejoro mi rendimiento. Puede ser también porque su umbral no les da para más. Sí. Pero también pueden mejorarlo mucho. O sea, pero mucho o... Pero el umbral de lactato, no el consumo de oxígeno. Okay. Es que ahí tenemos que... Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas, muy distintas. Entonces, el consumo de oxígeno puede ser un tope. Pero de ese es como si usted tuviera un gran ahorro. Pero de ese ahorro solo utilizar el 10%. Porque no está invirtiendo para utilizar todo lo demás que tiene. Es lo mismo con el consumo de oxígeno y con el umbral de lactato. Con el consumo de oxígeno usted puede tener un gran ahorro y entre más usted invierta va a utilizar más y va a utilizar más, ¿sí? En el umbral de lactato usted puede adaptar sus células, adaptar su músculo, ¿sí? Para que, por ejemplo, las células tengan más mitocondrias y generen más metabolismo oxidativo y generen menos producción de lactato y su umbral de lactato sea cada vez más a la derecha. O sea, usted se demore más en llegar al umbral. O sea, a más velocidad produce menos lactato, a medida que va entrenando. Entonces usted va corriendo su umbral a la derecha. Fascinante. La alimentación, el sueño, ¿qué tipo de cosas pueden ayudar a aumentar el umbral? El entrenamiento, una muy buena alimentación, definitivamente, si usted está hablando de que los sustratos energéticos son lo que usted está midiendo. Pero la buena alimentación, si uno tiene buen entrenamiento. Claro. Es decir, si uno no se entrena bien, no come mejor. No, tienen que ir los dos de la mano, siempre, matrimonio feliz. Entrenamiento y alimentación, siempre tienen que ir juntos para que usted pueda lograr sus metas. Si usted entrena muy bien, pero se alimenta mal, no va a lograr sus metas. Si usted alimenta muy bien, pero no entrena adecuadamente o no entrena lo suficiente, tampoco va a lograr. Pero lo más importante, lo crítico sí es el entrenamiento. El entrenamiento. El sueño también. El sueño es recuperación. Y tiene mucho que ver en la disposición del músculo para generar energía. Ya para ir cerrando, doctor, preguntas de la audiencia. Paola Duarte dice, si corro, monto bicicleta, ¿debo medir el umbral en cada deporte por separado? Pues es lo ideal, porque los músculos y las disposiciones del gesto deportivo son diferentes. Buena pregunta, es así, muy buena pregunta. Entonces, lo ideal sí es medirlo. Si es triatleta, especificar la zona en donde es más fuerte. Generalmente un triatleta es más fuerte en natación o en ciclismo o en atletismo, escogerla para ahí establecer sus zonas. Si ya es muy gomoso y todo y quiere medirlo, pues puede medirlas en todas, ¿sí? Medir en natación y establecer el entrenamiento para cada uno, que sería el ideal, ¿sí? Lo que pasa es que pues no sé qué disposición de tiempo podría para poder tenerlo, pero sería el ideal. Pero sí cambia de un gesto a otro. Nos pregunta Mateo Salazar, ¿hay algún tipo de alimentación que definitivamente afecte como la producción del umbral del lactato? Que usted diga, eso debería sacarlo de su dieta por completo.
No es que lo tenga que sacar, sino que tiene que hacerlo como cuando entrena. El test de umbral de lactato es una prueba maximal, submaximal, pero al máximo que usted pueda soportar, ¿sí? Entonces es importante alimentarse como si fuera a entrenar una prueba muy fuerte, como si fuera a ir a una competencia. Entonces, tener buenos depósitos de glucógeno para que se pueda generar buen metabolismo de carbohidratos y que el umbral de lactato se presente cuando debe ser. Si usted se alimenta mal con baja carga de carbohidratos, por ejemplo, puede que los valores de lactato sean más rápido y no sean reales a lo que usted está acostumbrado. Entonces, alimentarse de manera adecuada antes del test es importante. No cambiar drásticamente la alimentación, digamos que el día anterior una carga de carbohidratos muy grande, porque puede que el lactato se presente más rápido y no es lo real. O sea, usted lo que necesita son los resultados más fidedignos posibles, ajustados a la realidad del día a día de esa persona. Exactamente. Pues, doctor Bejarano, espero que después de esta maravillosa entrevista me haya ganado yo una prueba gratis del umbral de lactato. Estamos esperándolo para hacerle la prueba. Necesito eso. ¿Algo para cerrar que usted le quiera decir a nuestra audiencia? A veces uno piensa que las pruebas que se les hace a los deportistas de élite están muy lejos, pero pueden estar muy cerca, pueden favorecer mucho, no solo el rendimiento, sino también la salud. Bueno, siempre de realizar. Importantísimo eso. No, continúe. Entonces siempre es muy importante valorar cada una de las cosas que pueden acercarnos a hacer nuestra diversión, nuestro goce de ejercicio de manera segura y saludable. Doctor Bejarano, pues muchas gracias por esta maravillosa charla y exposición. Aprendí muchísimo y espero verlo aquí con más frecuencia para hablar de otros temas que tengan que ver con la medicina en el deporte, porque yo sí creo que hay mucha desinformación o ignorancia por parte de los que nos creemos atletas profesionales y somos atletas amateur. No, con mucho gusto, muchas gracias. Esto también es algo que me apasiona a mí y estoy muy contento de poder llevar ese conocimiento a todos para que todos logremos nuestros objetivos y nuestras satisfacciones personales. Y a ustedes que nos han acompañado y sobre todo ojalá muchísimos deportistas amateur, vuelvo y repito, compartan este episodio de Cuida tu Salud, porque todos los deportistas que practicamos deportes de fondo amateur, pues también profesional, debemos hacer esta prueba y nuestro rendimiento seguramente de manos de un buen médico, de manos de un buen entrenador, va a mejorar sustancialmente. Y hacer un récord por ahí, récord personal en Berlín, Tokio y todo eso, pues magnífico. Gracias, que tengan una feliz semana. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Vigilado por Supersalud.